Hola Aries, bienvenido al Elías Astral Tarot. Bueno, hoy vamos a estar haciendo con mucho cariño tu horóscopo semanal. Vamos a ver qué dicen tus guías para tu energía, mensaje angelical, dinero, trabajo y amor. ¿Ok? Recuerda Aries que esto es una lectura general, toma lo que resuena, el resto suéltalo. Para lecturas privadas conmigo, en mi primer comentario y descripción hay un contacto. Gracias porque viéndonos ya apoyas nuestro refugio animal, así que mis mejores bendiciones, Aries, te quiero mucho. Comenzamos esta primera carta de la Reina de Espadas y es la carta que representa tu energía para estos días que vienen. Esta carta nos habla acerca de cómo de pronto has sentido como un poco de soledad últimamente o la vas a sentir. Sin embargo, sabes, lo que me resuena para este momento es que no es que vayas a estar solo como tal, o que sea una soledad mala, sino más bien que es un tiempo que tú necesitas para pensar cosas que el universo te está diciendo en este momento, apártate un poquito de las personas, de las situaciones, para que puedas mirar desde la perspectiva, desde la barrera, una situación, ¿verdad? Me dice que debes ser también muy prudente en esta semana con las cosas que tú le cuentas a los demás acerca de tu vida personal. Recuerda que en un momento la gente puede ser todo oídos y después puede ser todo lengua. Entonces es una carta que también te hace ese llamado a tratar de solucionar por ti mismo situaciones que deba resolver, ¿sí? Que no le cuentes como a todas las personas acerca de tu vida. He pedido un mensaje a nuestros guías espirituales para las lecturas de esta semana y el arcángel Sandalfón te dice lo siguiente. Querido Aries, esta semana conecta con tu pasión. Permite que te ayudemos a conectar con la pasión en cada proyecto o cada cosa que realizas, a transmutar, o sea, a cambiar emociones que te dañan y así llenarte de alegría y buen humor. Visualízate feliz, Aries, pleno, lleno de gratificantes oportunidades. La vida es lo que decides hacer de ella. Mira qué mensaje tan bonito. Por eso te invito a que escribas ya mismo en los comentarios, hecho está. Bueno, vamos a ver mis Aries esta semana en la economía. Aries en la economía y recuerden que si tienen peticiones de oración pueden dejarla en los comentarios para esta semana. Y darle seguir para siempre estar orando por ustedes. Wow, aquí salieron dos y las vamos a leer. Tenemos esta carta del mago y el 7 de oros. Fíjate que esta semana a ti se te va a delegar una oportunidad grande. O van a confiar en ti un proyecto o un trabajo o va a haber un contrato importante. Sabes, Aries, tú eres una persona que siempre donde llega destaca por tu fuego, por tu energía, como por esa chispa, esa llama que tú tienes para hacer las cosas. Y veo que esta semana eso va a dar como frutos, porque hay personas que te van a tener entre ojos para contratarte para algo bueno, para algo grande, pero lo hacen porque tú resaltas, porque tú brillas, porque tú destacas, porque tú eres un líder frente a otros. Tú eres una máquina de hacer dinero, Aries, te lo creas o no te lo creas. Si no te lo crees, estás en una desventaja tenaz. Pero si tú realmente te crees esto, vas a ver que hay un negocio o algo que tú quieres emprender y que vas a hacer que te va a generar un éxito contundente, que es lo que nos representa este 7 de oros o de pentáculos. Eres una persona a la que le gusta la buena vida y también compartir con los demás.
y puedes acceder a toda esa riqueza, Aries. Lo que pasa es que a veces desconfías un poco de tus propias capacidades de hacer dinero. Pero estos son buenos momentos para que te metas en algo grande, en un proyecto grande, en un negocio grande, en algo que va a impactar de manera súper positiva tu economía. Veamos números de la suerte para ti en estos días. Números de la suerte. Tenemos al 48, al 14 y al número 24. Fíjate que te ha salido además la secuencia espiritual o energética 444, así que te invito a buscarla. Bueno, mis amores de Aries, vamos a ver qué viene para el amor en esta semana. Y recuerda que esto es un consejo general. Toma lo que resuene. Para ver la lectura donde separo solteros y conexiones está el especial amor. Mi querido Aries, hay una persona que es importante para ti, sin embargo, veo que a esa persona no la están dejando actuar como quisiera y no le están permitiendo ver situaciones contigo. Es como si de una u otra forma le estuvieran manipulado. Puede ser espiritualmente o puede ser de forma física o incluso lo estén manipulando en ambas formas, ¿no? Haciéndole quizá algún trabajo, pero también la manipulación a través de las acciones o de presionarle con los hijos o con dinero o con trabajo o con chantajes. Veo una persona que en este momento está viviendo como una especie de crisis, sí, porque esta carta de este 8 de espadas también representa eso. Y es una persona que quisiera moverse hacia ti, quisiera expresarse sus sentimientos, pero mira cómo está el agua acá. El agua está escasa, el agua está poca y la persona no puede moverse hacia el agua, o sea, no puede moverse y avanzar hacia sus emociones hacia ti. Entonces, quiero decirte que hay alguien que te quiere, quiero decirte que hay alguien que te piensa, pero es como si esa persona estuviera amarrada y no pudiera avanzar hacia donde tú te encuentras. Tenemos la carta del Rey de Espadas invertido. Me dice que esto es una situación muy injusta para ti. Es una situación que realmente tú no te la mereces. Veo que en este momento no estás siendo feliz al lado de alguien con quien deberías estar pasando los mejores años de tu vida, pero realmente si hay gente actuando de mala fe, no es que esta persona no te quiera, es realmente que las circunstancias alrededor no están favoreciendo el camino de ustedes dos. Veo que a veces esta persona y tú han tenido conflictos fuertes, incluso por cosas pequeñas que tú dices, no entiendo ni siquiera por qué no la pasamos peleando. Sí, te confirmo, tiene que ver con la influencia de personas externas. El oráculo de Maestros Ascendidos te dice esta semana estás en el camino de la luz, el amor y el perdón. La curación del Padre es posible en este momento. Conecta esta semana en mucha oración con el Maestro Jesús que te ha salido en el oráculo. Recuerda suscribirte, dejarnos un like o un comentario. Querido universo, colocamos en tus manos la vida de la persona que está escuchando este audio. Pedimos una protección especial al Arcángel Miguel para que toda su familia desde hoy para siempre sean resguardados. Pedimos que ninguna maldición, ninguna palabra, ningún pensamiento negativo de envidia, de ira, de celos, de odio pueda atentar contra ellos. También pedimos una bendición especial para la salud. Decretamos que durante este mes toda enfermedad es retirada. Decretamos vitalidad en el cuerpo de las personas, en su salud física, en su salud mental, en su salud espiritual. Pedimos además que la economía sea abundante durante este mes, que las puertas se abran de par en par, que de los cielos caigan bendiciones enormes. Decretamos que todas las personas que nos escuchan tienen trabajos que son bien pagos, donde pueden recibir buenas condiciones.
Pedimos además que todos los hogares estén siendo unidos, que todas las familias eh, estén en armonía. Decretamos que todas las parejas en este momento reciben una bendición especial del arcángel Chamuel para que puedan mantenerse unidas en el amor, unidas en la verdad, que nada ni nadie pueda venir como a intentar separarlos. Decretamos reconciliaciones, decretamos el fin de todo contacto cero, decretamos justicia y decretamos asimismo que todos los días serán días de bendiciones. Damos gracias y hoy decidimos que hecho está, hecho está, hecho está. Gracias, querido universo. Si tú lo crees, escribe hecho está.